Ya, guarde todo, no necesita nada, solo electrodos arriba de la mesa. Solo electrodos. Nada de libros, nada de transporte. No voy a volver a repetir nada de lo que les dije en la clase pasada porque eso ya debe estar en su mente, ¿no? De manera que, si yo les pregunto, ¿dónde están los electrodos del dedo? ¿Dónde están? El brazo derecho y pierna izquierda. ¿Dónde está el positivo y el negativo? Ya, porque hoy vamos a... Pasemos a la siguiente, por favor, amigas. Bueno, vamos, regresen un ratito, les voy a recordar más para que nos vamos a ubicar. Cuando ustedes hagan el análisis electrocardiográfico deben tomar en cuenta estos 5 parámetros. Ritmo, ritmicidad, frecuencia, eje y si es que por ahí se toman con alguna arritmia. ¿Okay? Vamos al ritmo, ya les había mencionado algo del ritmo. ¿El ritmo es sinusal o no lo es? Todo depende de la onda P. De la onda P. De la onda P, ¿no? Entonces, así. Bien, entonces, sinusal si tiene ondas P y no sinusal si no hay ondas P. La siguiente. En relación a la ritmicidad, ¿no? ¿Es rítmico o es arrítmico, no? Entonces, es rítmico si las ondas R están a la misma distancia. Y es arrítmico si tengo una onda R aquí, otra acá y otra por acá y a diferentes momentos, ¿ok? Este es un corazón rítmico y arrítmico. La siguiente. Pongan otro librito ahí, amigos. Por favor. Gracias. Ya. La frecuencia, aquí nos habíamos quedado la clase pasada, ¿no? Y habíamos dicho que hay algunas maneras. Ustedes deben reconocer estas 4. Que ustedes sepan más, fantástico. Pero estas 4 las deben saber, ¿ok? Entonces, la una manera, ya saben, dividir el tiempo entre R y R, 60 dividido para ese tiempo, ¿no? Es decir, cuentan entre R y R cuántos cuadraditos tienen, ese le multiplican por 0.04 que dura cada cuadradito y obtienen el tiempo entre R y R. A ese tiempo hay que 60 dividir para ese tiempo que obtuvieron y tienen la frecuencia cardíaca. ¿Ok? La otra manera, no hagan 2 operaciones matemáticas, hagan solo una. 1500 dividido para los cuadraditos que contaron entre R y R. Y se acabó. Si es que el corazón es arrítmico, no se olviden que ustedes deben contar en base a la regla del 6, es decir, contar 6 segundos y las ondas R que obtuvieron en 6 segundos multiplicarla por 10. Y ahí tienen la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Eso cuando un corazón es arrítmico. Normalmente todos nuestros electros van a ser rítmicos, entonces van a poder sacar o bien sea por el uno o el otro método. Y más fácil aún, sacan por la mnemotecnia que ya les hemos indicado, ¿no? 300, 150, 135, 60, 40, cada 5 cuadraditos. ¿Listo? La siguiente. Muy bien, y entonces, señorita, hagamos la frecuencia cardíaca de ese corazón. Y cuento, ¿no? 90. Mejor dicho, cuente. Ahora a ver. ¿Ah? Ya está un poquito más de 75, ¿cierto? Entonces el corazón debe estar alrededor de 80, exactamente 80. Solo viendo el electro, sí, más o menos unos 80, normal. Esa es una frecuencia normal. No está ni taquicárdica ni nada. Ok. Bueno, quieren ser más tradicionales, no importa. Contamos 5, 10, 15, 16, 17, 18. 1500 para 18. Debe salirles alrededor de 80 también. Ok. Y si quieren hacer por el método de Guyton también, cuentan 18 por 0.04 y obtienen el tiempo. Y luego dividen 60 para ese tiempo que obtuvieron. Ok. Miren que 3 maneras para lo mismo. La siguiente. Ok. Señorita, este es más fácil ¿no? para sacar la frecuencia. ¿En cuánto está? Vaya de 2. Contamos, señorita. 300. 60. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de su corazón? 60. Ah, 60, no. Facilito. Chévere. ¿No quieren hacer así? Muy bien. 5, 10, 15, 20, 25. 1500. 1500 para 25. 60. Debe salir 60, me imagino. ¿Sí?
No quieren hacer así, 25 por 0.04. Ese resultado lo dividen para 60. Les vuelvo a repetir, lo más fácil es que cojan su electro y digan 365 cada 5 cuadrados. ¿Ok? Muy bien, la siguiente. Eso ya desde la clase pasada no nos vamos a detener. Análisis vectorial. Este es el siguiente capítulo, ¿no? En relación a vectores y análisis vectorial. Cuando yo tengo una masa que se despolariza, es decir, que fluye corriente eléctrica, yo puedo tener la oportunidad de crear vectores. Un vector no es más que una línea resultante de cómo fluye la corriente eléctrica. Un vector tiene una punta. La punta del vector siempre está enfocada hacia el lado positivo de la corriente eléctrica, mientras que la base está en el lado negativo. Eso es un vector. De manera que si la corriente eléctrica fluye en este sentido, como está en este lado A, el vector resultante lo hará hacia ese lado. En cambio, si la corriente eléctrica fluye en otro sentido, el vector resultante, por lo tanto, también será hacia otra graduación, hacia otros grados, en otro sentido. Es decir, siempre dependerá de cómo esté fluyendo la corriente eléctrica. Si lo positivo de mi corazón estuviese acá, el vector resultante ya no sería así, sino así. Siempre la punta sigue lo positivo. Ok, la siguiente. Y entonces, como toda la masa muscular cardíaca puede despolarizarse, podrá despolarizarse la aurícula, por supuesto, y lo hacen también los ventrículos. Y esta es la despolarización auricular, con su vector de despolarización. Siempre va el vector desde la base de la aurícula hacia la parte del tabique, ¿no? Hacia la parte ventricular. Y me da un vector resultante que es en este sentido. ¿Okay? Entonces, si se les pide el gráfico del vector de despolarización auricular, es siempre desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auriculo-ventricular. Por lo tanto, hacia el tabique, en otras palabras, interventricular. ¿Ok? La siguiente. Háganle varias veces clic, 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 porque aquí hay miren, la despolarización de la aurícula, ¿no? La siguiente. Ok, pero así como se despolariza la aurícula, también yo tengo flujos de corriente en el ventrículo. Y hay algunos flujos de corriente en el ventrículo porque tengo más masa muscular. Y entonces lo primerito que se despolariza en el ventrículo es el tabique. Porque aquí está el haz auriculo-ventricular. Lo primerito que se despolariza cuando hablamos del ventrículo es el tabique, ¿no? Y luego tengo ya los vectores de los diferentes vectores, ¿sí? Tengo el vector mayor, que está en el número 2, que hace o simula toda la despolarización del músculo ventricular propiamente dicho. Es el vector mayor y el que comanda realmente todos los flujos de corriente. Pero después, recordarán ustedes, nos incrustamos en mayor masa muscular y luego regresa la corriente eléctrica hacia las partes más profundas del ventrículo, como lo hace el vector 4. ¿Okay? Yo puedo unir todos los vectores de despolarización y unir sus puntas y formar esto que se conoce como el vectocardiograma. Eso es el vectocardiograma, que simplemente es un gráfico que representa todos los vectores de despolarización cardíacos. Lo importante de esto, señores, es que el vector mayor, el vector resultante de esta despolarización, siempre marca base negativa y punta cardíaca positiva. Eso es lo que debe quedarles muy en claro. Ok, la siguiente. Esta es otra máxima en fisiología, ¿no? El sistema axial. Así como lo era el ciclo cardíaco y el ciclo cardíaco debían saber dónde pasa cada cosa. Este es el sistema axial de Baldi. No es más que la representación gráfica de cómo están las derivaciones colocadas para determinar el eje cardíaco del corazón. Y entonces se sirve esencialmente de base con el triángulo de Itoven. El triángulo de Itoven le mezclan con el resto de derivaciones y le colocan un punto central. La cosa es que por ahí se le ocurrió a alguien que debíamos hacer este sistema de coordenadas para poder obtener el eje cardíaco. Y como todos los temas de ejes de coordenadas tenemos una graduación, ¿no? Y entonces tenemos 0 grados, 30 grados positivos, más 60, más 90 y así. Y hacia acá tenemos menos 30, menos 60 y todo esto. Señores, necesito que hayan leído la clase anterior.
Y entonces D1 en el sistema axial hace esto. D1, lo positivo de D1, es decir, el electrodo positivo está ¿en dónde? Positivo. Y lo negativo está acá, en el sistema axial. En el sistema axial D1 está a 0 grados. Y este es un sistema de X y Y, ¿no? Y entonces la Y viene estar dada por el ABF. por ABF. Y ABF inmediatamente yo debo recordar dónde estaba el electrodo positivo de ABF. Y a la izquierda. Positivo acá. Negativo acá. ¿A cuántos grados está la derivación ABF? 90 grados. Es decir, cada derivación tiene su eje eléctrico. Es decir, ¿a cuántos grados está cada derivación en el sistema hexacial? La graduación de cada derivación se basa en el electrodo positivo, de manera que D1 está a ¿cuánto? 0 grados. ABF está a ¿cuánto? 90 grados. A 90 grados, verán, hasta ahí no hay problema. Luego, para que recuerden el sistema, siempre hay alternancia entre una bipolar y una unipolar. Bipolar, unipolar. Y entonces, si se cumple esto, tenemos una derivación que hace esto. Se supone que es el centro, ¿no? Un tamaño más. ¿Esta cuál es? ¿O cuál sería? AB. Ese es AB. AB. ¿Dónde estaba el polo positivo de AB? Brazo Derecho. y aquí está el polo negativo. Por lo tanto, la derivación AB, ¿a cuántos grados está? 30. Menos 30. Ah, no, más 30. Siempre el lado positivo marca el eje de la derivación. Está en Menos 150 grados. grados. La derivación AB. Sí, por eso les decía siempre, enfóquense en el electrodo positivo, en dónde está colocado. Ok. Bueno, como les dije, hay alternancia bipolar o unipolar. Aquí tendrá que venir una bipolar. Y hace esto. Y es D2. D2, exactamente. D2. Y lo positivo de D2 está en. Y lo negativo está acá en el brazo derecho. Okay. Por lo tanto, el eje de D2 está a 60, 60 grados positivos. ¿Ok? 60 grados. Nos vamos a dar D1, aquí tiene que salir, por lo tanto, AB. 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 ABL. ¿Dónde está el electrodo positivo? Por lo tanto, el eje de la derivación de ABL está a ¿cuántos grados? Menos 30. Perfecto, señores. Cuando ustedes vayan a ver el Gaitan se les va a hacer papayita esto, ¿no? Porque ahí habla de los ejes de las derivaciones. Y nos queda D3, ¿no? D3 hace esto. D3. D3 a cuántos grados está, mejor dicho, ¿en dónde está colocado el electrodo positivo? Pierna Izquierda. Pierna izquierda, carajo. Y el negativo está acá, en el brazo izquierdo. Por lo tanto, el eje de D3 está a cuántos grados? 120. Perfecto, señores. Este es todo el chiste del sistema axial. Así es como se cree. Lo mismo está acá. Miren, lo positivo de la derivación es un movimiento hacia arriba y lo negativo hacia acá. 0 grados. Aquí estamos 30 grados, todo lo mismo que hemos hecho acá. Sistema axial. Ok, la siguiente. Sí, la siguiente. Lo normal de mi eje cardíaco, es decir, mi vector de despolarización, volvamos acá un ratito. Mi vector de despolarización cardíaco debe estar en este cuadrado. Entre 0 grados Y 90. más 90. Es decir, que mi vector debe estar aquí, 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 en cualquiera de estos. Siempre este es el cuadrante de la normalidad. Cuando el vector resultante de la despolarización cardíaca viene hacia acá, y por ejemplo tiene menos 40 grados, estamos hablando de que ese vector o ese corazón tiene un desvío del eje Hacia la izquierda. que se desvió hacia acá. Si este es mi corazón, lo normal es que haga esto, ¿no? El vector de despolarización. Pero si el vector hace esto y se curva para acá, se está desviando hacia la izquierda, tal cual en este ejemplo.
Lo mismo pasa acá. Si el vector resultante de la despolarización cardíaca viene acá, digamos que está en 130 grados, estamos hablando de que el eje se desvió hacia la derecha. Es decir, en vez de que esté así, el eje hizo esto. Y se desvió hacia la derecha. Este es el cuadrante de la normalidad, por tanto. Algunos fisiólogos y algunos libros de cardiología se van a topar que son más amplios en el eje de la normalidad, que llega hasta menos 30 y más 110. Pero por esquematizar y porque ustedes recuerden siempre y se les haga más fácil, recuerden a este cuadrante, entre 0 y 90 como el cuadrante de la normalidad. Desviación del eje a la izquierda, desviación del eje a la derecha. ¿Sí? Y esta es desviación extrema, eso casi no se ve sino en electrocardias nada más. ¿Ok? Vamos al siguiente. Ahora sí, ¿cómo obtenemos el eje cardíaco? Esta es la pepa del asunto. Así es como está estructurado, pero ¿cómo se lo obtiene? Nuevamente, el sistema axial. Y vamos nuevamente a analizar en base a complejidad. Y como siempre, vamos a comenzar con lo que dice Guyton, ¿no? Que no es lo más práctico, pero es importante que lo reconozca. Guyton dice que para sacar el eje podemos relacionar de 1 y de 3. De 1 y de 3. En el sistema axial se refiere. Entonces yo voy a de 1, sé que de 1 hace esto, ¿no? Este es de 1. Y de 3, el gráfico de 3. De 3 hace esto. Eso hace de 3. Recordarán ustedes. Ahora bien, este es de 3. Ahora bien, recuerden ustedes que en la sumatoria de voltajes, cada cuadradito es 1 milímetro, ¿no? Si yo tengo de la línea base hacia arriba, digamos que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, esto será 5 positivo. Y si tengo hacia abajo 1, 2, 3, 4, esto será menos 4. negativo. ¿Cuánto es el resultante de la suma? 1. Más 1. Esto es lo que deben graficar en la derivación. Más 1. Ahora bien, supongamos que yo tengo en D1 esto. Tengo 1, 2 y tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la sumatoria resultante? Más 3. Perfecto, más 3. Hagámoslo con más rápido. Digamos que tenemos más 8, ¿ya? Voy a de 1 en el sistema de ejes. De 1, ¿dónde estaba lo positivo? Positivo, negativo. ¿Cuánto salió? Más 8 de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y obtengo el primer punto. Ahora supongamos que D3 hace esto. Y que tengo aquí, digamos, 4. Más 4. Y aquí digamos que tengo menos 10. ¿Cuál es el resultante? Perfecto, menos 6. Ahora yo debo saber de 3 dónde estaba lo positivo y lo negativo. De 3 dónde está lo positivo. Positivo, negativo. Y entonces yo obtuve menos 6. ¿Dónde estaba lo negativo? Hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo el segundo punto. Luego trazo las perpendiculares. La perpendicular de esta es bien así. Ubico en donde se unen las perpendiculares, que es aquí, y del punto 0 saco el vector resultante hacia donde se unen. ¿A cuántos grados estaba el eje en este eje? 30. No me digan 30. Menos 30. Menos 40 posiblemente, ¿no? Menos 40 grados. Y de repente yo digo que este es un... Desviación hacia la izquierda. Exactamente, un desvío hacia la izquierda. Esa es la manera de sacar entre D1 y D3. La manera que Guyton nos explica. La siguiente, por favor. Miren.
de 1 y de 3. Lo mismo, casi lo mismo que les expliqué en un electrocardiograma real. ¿Cuánto tenemos de positivos? 5, 10, 15. 15 positivo, el de 1 sería hasta acá casi. De 3, tengo de negativo ¿cuánto? Tal vez 5 o 10. Hasta acá. Y me marca lo mismo, ¿no? Me marca absolutamente. Trazamos las perpendiculares y donde se unen las dos perpendiculares, trazo el vector resultante. La graduación hacia acá más o menos unos 30 grados. ¿Okay? Menos 30. Menos 30. Menos 30 grados. Una desviación del eje hacia la izquierda. ¿Listo? Ese es de 1 y de 3. Puede ser que yo les dé valores de 1 o de 3. Puede ser que no lo haga y que les den el sistema más fácil. El sistema más fácil es hacerlo lo siguiente. Para sacar el eje me refiero. No hacerlo en D1 y D3, sino hacerlo en X y Y, ¿no? Es decir, D1 y AB, F. Nuevamente, ¿dónde está lo positivo de D1? Acá, lo negativo acá. Lo positivo de ABF. Abajo. Acá. Arriba negativo. Acá. Facilito, ¿no? Y si yo tengo en D1 esto, tengo, digamos que más 8, y tengo en ABF también positivo, digamos que más 5, está aquí, es mucho más fácil porque trazar las perpendiculares son más sencillo. Mira, la perpendicular viene así, la perpendicular viene así y aquí se unen los puntos. Saco el vector resultante. ¿A cuántos grados estamos? Más 40. Digamos que 50 grados, más 50 grados. ¿Normal o no? Sí. Normal porque estamos en el eje de la, en el cuadrante de la Normalidad. La siguiente. Miren, el gráfico en este electro, ¿no? Francamente positivo, 5, 10, 15. 15 positivos en D1. Ya, digamos que hasta acá. Aquí está el primer punto. Vamos a ver. A ver que tengo 5 positivos y tengo, digamos, 10 negativos. 5. Menos 5 en. A ver. En A ver, ¿hacia dónde marco? Hacia arriba. 3, 4, 5. Unimos los puntos. Aquí se unieron. Y trazo el vector resultante. ¿Cuántos lados tenemos? Sí, menos 30 puede ser. Menos 30. Lo mismo que acá. Es un desvío del eje hacia la Izquierda. Perfecto. Es más fácil, ¿no? Sacar con ABF y D1 es más fácil. Ok, entonces sus electros ya tienen para entretenerse en la casa sacando ejes, ¿no? En todos los que tengan. D1 y ABF. Pero puede suceder que no quiera que me den el eje ni por D1 ni ABF, ni por D1 ni D3, sino que me den por la masa isodifásica. Exacto. ¿Qué quiere decir la masa isodifásica? Quiere decir que en la suma algebraica el complejo coherencia que más se acerque a 0. Y entonces yo tengo esto para arriba y tengo esto para abajo. Aquí tengo más 5 y aquí tengo menos 5. La sumatoria de esto es 0. Esta es la más isodifásica. Pueden haber más chiquitas, ¿no? Hay unas así, hay unas así. Más 2, menos 2. La sumatoria es 0. Estas son las más isodifásicas. Ok. Buscar la masa isodifásica y el eje cardíaco está en la perpendicular a esa derivación. ¿Cuál es la perpendicular de D1? A ver. Entonces, si no quieren aprenderse así, apréndanse por la mnemotecnia. Y aquí, como somos bien cariñosos, Doña Flor y sus 3 maridos, ¿no es cierto? Doña Flor y sus 3 maridos, es para que recuerden siempre las perpendiculares de cada una de las derivaciones. Y entonces tengo Flor y tengo el primer marido, el segundo y el tercero. Ok. De manera que ABF es la perpendicular con D1, ABL Perpendicular 2. y ABL con D3. Doña Flor y sus 3 maridos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, y entonces,
Señorita. Ya. Vamos al selecto, mijita. ¿Dónde está la masa solifásica? Desde el hospital militar le ven a la masa solifásica que está. De 3. Clarito está, pues. De 3. ¿Cuál es la masa solifásica? De 3. De 3. Pues. De 3. Doña Flor, ¿cómo era? ¿Cuál es la perpendicular de DPS? A ver. A ver. Entonces, el eje cardíaco se encuentra en la derivación. A ver. Voy a ABR en el mismo electro y veo que ABR es negativo. ¿Y ahora? Voy al sistema extraxial y recuerdo que ABR hace esto. Esto hace ABR, ¿no? ¿Dónde está lo positivo de ABR? Hacia arriba. Lo positivo de ABR está acá. Y lo negativo hacia está arriba. acá, porque el electrodo de ABR está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, como es negativo ABR, el eje está hacia lo negativo del vector. Por lo tanto, del eje de la dirección. Por lo tanto, el eje en ese electro está a más 30 Gracias. Cuando ustedes buscan por la masa solifásica, quiere decir que donde encontraron la masa solifásica, donde está el marido, ahí está el eje. Sí, en otras palabras. De manera que, si encuentran que la masa solifásica es T2, ¿dónde está la eje cardíaca? ABL. Y van y buscan ABL. Van y buscan ABL. Y ven si ABL es positivo o si es Negativo. Si es positivo marcará menos 30 grados y si es negativo marcará más 150, como sea. Ok, pero para eso para sacar así, deben dominar el sistema Excepción. Porque para sacar así necesitan saber, miren. Ya, digamos que la masa solifásica ha estado en D1 y que ABF, al leerla, era así. ABF. ¿A cuántos grados está el eje en ese electro? Más 90. En más 90 grados. ¿Por qué? Porque ABF fue... Si hubiera sido ABF así, ¿a cuántos grados hubiera estado? Hubiese estado. Menos 90. Exactamente. Una desviación tremenda hacia la izquierda. Entonces, cuando van a sacar con isolifásica, pueden hacerlo así. No quieren sacar con la masa isolifásica. Chévere, el mismo electro. D1, ¿cuánto tiene? Tendrá 10. Ya, aquí. ABF. ABF tendrá más 2. Sí. Más 3, bueno, ya. Unimos los puntos. Sale la perpendicular. ¿Dónde estamos? Sigue estando en más 20 grados. ¿Dentro de lo normal o no? Sí. Dos maneras de sacar el eje. ¿Okay? Listo, jóvenes. Las tres maneras son estas entonces, ¿no? Sacando de 1 de 3, sacando de 1 a DF, que es lo más fácil, o sacando por la masa isolifásica, que requiere entrenamiento, pero que resulta la más fácil cuando ya tienen un electro con derivaciones isolifásicas, ¿no? Gracias. Los bloqueos, mejor dicho, las desviaciones del eje, es decir, el que se desvía hacia la izquierda del eje o el que se desvía hacia la derecha del eje, depende de dos cosas, ¿no? Uno es la hipertrofia ventricular y dos es los bloqueos de rama, ¿sí? Es decir, yo tengo un corazón aquí. Recordarán ustedes del sistema de conducción. Y de aquí sale la rama derecha de las de His y la rama izquierda. Cuando hablamos de los bloqueos de rama se refiere
a los bloqueos de la rama derecha o de la rama Izquierda. Sí. Muy bien, es fácil entender, señores, que si crece mi ventrículo izquierdo, el eje se va a desviar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo más masa cardíaca y por lo tanto el eje va a desviarse hacia donde yo tengo mayor corriente eléctrica. Lo mismo pasa si crece el ventrículo derecho. Crece el ventrículo derecho y el eje se va a desviar hacia ¿dónde? Hacia la derecha. Porque creció mayor masa muscular hacia el músculo ventricular derecho. Por lo tanto, el vector de despolarización cambia hacia la derecha. Eso no es difícil de entender cuando hablamos de desviaciones del eje por hipertrofia ventricular. Los bloqueos de rama, ¿por qué desvían el eje? Por una razón muy sencilla. Asumamos que este es un bloqueo de rama derecha. Quiere decir que los potenciales de acción viajan, la corriente eléctrica viaja y despolariza. Como aquí no hay bloqueo, todo el ventrículo izquierdo. Lo último en despolarizarse, es decir, lo último que queda positivo es que la zona donde estaba bloqueada. Por lo tanto, el vector hace esto, se va hacia la derecha. Por esa razón, porque se bloqueó el flujo de corriente eléctrica por un bloqueo. Por eso es que los bloqueos desvían el eje hacia el lado del corazón en donde está bloqueada la rama. Es decir, si se bloquea la rama derecha, el desvío será hacia la derecha. Y naturalmente, si se bloquea la rama izquierda, lo que se va a despolarizar ahora es el lado derecho del corazón. Y el lado izquierdo queda positivo en relación al lado derecho. Por lo tanto, el vector hace esto, se desvía hacia la izquierda. Y por eso el bloqueo de rama izquierda desvía el eje hacia la izquierda. Así es como funciona esto de los desvíos del eje cardíaco. Y nada más, no hay otra razón. O por hipertrofias o por bloqueos de rama. ¿Listo? La siguiente. Vamos a la realidad. Y como ustedes ya saben, ¿a cuánto es el eje cardíaco, viejo? Vamos, saquemos por D1 y AB preparada. Hacerlo más fácil y más rápido. ¿Vale? Entonces, gráficamente yo ya me meto en el sistema axial, ¿no? B1 está negativo, vino para acá. AB está positivo, vino para acá. Necesariamente el cuadrante está desviado hacia la derecha. En este caso, el desvío del eje a la derecha con una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Tal es así, que miren cómo están las ondas en B1 y B2. Recuerden ustedes que en B1 y B2 deberían estar hacia abajo, pero como crece mi ventrículo derecho, mis vectores B1 y B2 comienzan a ver positivos por el crecimiento del ventrículo derecho. Y se grafica así, crecimiento ventricular derecho. Pero bueno, con que me digan que está desviado a la derecha, salto de felicidad. Ok. La siguiente. Eje, ya le presenté. Eje, en ese electro. ¿Cuántos grados más o menos? Nuevamente me meto en el sistema axial. Voy con D1 y ABF. Si D1 está positivo, marcó para acá. ¿Y ABF está qué? Negativo, ¿no es cierto? Entonces marcó para abajo. El eje está desviado hacia la izquierda. Por una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Desvío del eje hacia la izquierda. Miren, si estamos de acuerdo todos, ¿no? Estamos viendo todos lo mismo. Miren, B1 positivo y ABF negativo. Si ABF es negativo, se está yendo hacia acá. Con D1 positivo, el eje está desviado hacia la izquierda. ¿Ok? La siguiente. Para asegurarnos de que el desvío del eje se debe a una hipertrofia ventricular, se usa el índice de Sokolov, ¿no? El índice, por ahí estuvo estudiando este man, dijo, pero claro, tiene razón, ¿no? Él relacionó las ondas S profundas que hay en B1 y B2, que corresponden al ventrículo izquierdo, con las ondas R de B5 y B6, que corresponden también al ventrículo izquierdo. Y de repente dijo que, sumando los milímetros entre B1 y B5 y B6, el resultado para hablar de una hipertrofia debe ser de 35 milímetros o más. ¿Sí? O más. Y entonces yo voy a B1 y sumo, ¿no? 5, 10, 15, 20.
y voy a B6, 20, 25, 30, 35, 40 y casi 45. ¿Es hipertrofia ventricular? Sí, por supuesto, porque superó los 35 milímetros que habla el índice de Sokolov. Ok, entonces cuando ustedes vayan a analizar el índice de Sokolov, tienen necesariamente que ver las ondas profundas del complejo en B1, sumar, y las ondas grandes ¿de qué? De C5 o de C6 y sumar. Sumamos C5 y B1 y este resultado debe ser igual o mayor a 35 milímetros para que estemos hablando de qué? De hipertrofia. Ok, y entonces, eso tienen que hacer en sus electros, ¿no? Y entonces, aquí teníamos hipertrofia ventricular izquierda. Y aquí, en este electro de acá, ahí está, B1 a BL, B1 y B6. ¿Tenemos hipertrofia ventricular o no? Voy entonces sí. A B1. Sí hay. 5, 10, 15, 20. Y le sumo 25, 30, 35, 40, 45. Sí hay. Por supuesto que hay, pues. Porque está superando los 35 milímetros. Sumados B1 y B6. Ese es el índice de Sokolov. Ok, en relación a hipertrofia ventricular izquierda. Hipertrofia ventricular izquierda. ¿Listo? Eso no se olviden, por favor, en relación a índice de Sokolov. La siguiente. Esto ya les mencioné, ¿no? Si yo tengo un bloqueo en la rama derecha, lo primero que se despolariza será el ventículo izquierdo. Y esto queda un positivo, porque no se despolariza aún, queda positivo en relación a lo de acá. Por lo tanto, el vector hace esto, ¿no? Como el espejo, se va hacia la derecha. Señorita, ¿cuánto está el eje en ese electro? B1 está negativo, menos 1, más o menos, menos 1, menos 2. Ya BF está Positivo. Positivo 5 o 6 tal vez. Hasta acá. Unimos los puntos. Sale el vector resultante. ¿En cuánto sale el eje, señorita? 10. Sí, más 110, ¿no? Un desvío del eje hacia la derecha. Por un bloqueo de rama derecha. La siguiente. Lo contrario, se bloquea la rama izquierda de las X, no pasa corriente eléctrica aún al ventrículo izquierdo, sino ahora se despolariza primero al lado derecho y el vector resultante hace esto, ¿no? Se desvía hacia la izquierda. Por lo tanto, como ustedes pueden ver ahí, el eje está en ese eje. Y voy a D1 y D1 es positivo en más 2, ¿no? Aquí. Ya ABF es negativo, francamente negativo. Menos 5, tal vez. Acá, ya. Unimos los puntos por un bloqueo de rama izquierda. Ok. Facilito, señores. Absolutamente fácil. Ok. Solo deben relacionar lo que están viendo de uno y ABF. El desvío del equito ahí. Vamos, vamos con el 1 positivo, ABF negativo. Nuevamente el objetivo hacia la izquierda, siempre por el bloqueo de rama izquierda. Señores, muchas personas pueden preguntarse, pero ¿cómo puedo diferenciar si es hipertrofia o un bloqueo de rama, ¿no? Es fácil, en las hipertrofias los complejos tienden a ser muy grandes. Buscan índice de Sokolov si es la hipertrofia ventricular izquierda. En cambio, los bloqueos de rama se caracterizan porque tienen complejos QRS bastante anchos. No se olviden que el complejo QRS marca la despolarización del ventrículo. Si se ensancha, es porque se demoró más en pasar que la corriente eléctrica, que es una característica de los bloqueos de rama. ¿Sí? O tienen alguna alteración, miren el complejo QRS ancho. El complejo QRS ancho tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ven? Totalmente ancho. Que es la característica. Muy bien, solo ejercicios. Vamos, viejo. Eje cardíaco. Esto es importante en electrocardiografía porque nos marca, como su nombre nos indica, lesiones que pueden darse en el músculo ventricular, sobre todo.
Las corrientes de lesión esencialmente en cardiología las llaman el marker, es decir, lo que queremos ver. Las corrientes de lesión lo que nos marcan son zonas de isquemia, es decir, cuando nos estamos infartando, ¿sí? Y entonces, para analizar corrientes de lesión necesitamos llegar al punto J. El punto J es el último punto del complejo QRS. Ese es el punto J. El punto J en condiciones normales debe corresponder con la línea 0, es decir, viene derecho por aquí normal y el punto J debería terminar acá también, en la línea 0. El punto J, esta es la línea 0, miren.